Palabras Vitamina es un podcast que se enfoca en el autoconocimiento y el desarrollo personal. A través de este espacio te adentrarás en un viaje introspectivo para explorarte, entenderte y conocerte a ti mismo de una manera profunda. Me llamo Camila y soy la voz detrás de este podcast. Mi intención es acompañarte mientras recorres el camino hacia tu interior, ayudándote a nutrir tu crecimiento personal. Bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar sobre la idea de ser nuestra mejor versión. Un tema bastante sonado por esta época y que nos han mostrado que puede ser lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, pero vamos a descubrir por qué a veces eso no es tan buena idea. Es muy probable que la gente a tu alrededor o tú mismo piensen que trabajar intensamente en ser tu mejor versión, pues es la mejor manera en la que puedes acercarte a ti y lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Pero la lucha constante contra nosotros mismos puede ser bastante agotadora, muy frustrante y sobre todo dolorosa. En este episodio vamos a explorar por qué es importante reconocer nuestra singularidad y sobre todo construir nuestra propia fórmula para funcionar en el mundo, en lugar de simplemente tratar de encajar en moldes que no nos pertenecen. Si te reconoces en lo que te digo en este episodio, pues tienes un buen tema para resolver entre tus manos. Así que acompáñame en este viaje hacia la aceptación propia y descubre cómo puedes transformar tu vida a tu favor en este episodio de Palabras Vitamina. A menudo nos sentimos presionados por la sociedad para ser más, hacer más y tener más. Lo que puede llevarnos a sentirnos como si nunca fuéramos lo suficientemente buenos y creando en nosotros un deseo muy profundo de ser otra persona, que si lo miramos bien se va traduciendo en un odio por quienes somos, en un rechazo por un montón de partes que nos componen, pero de las cuales no estamos totalmente a gustos y que quisiéramos que fueran totalmente diferentes, quisiéramos como convertirnos en otra persona. Por esta época, estamos en un momento de la historia donde los temas relacionados con el ser, están cada vez más presentes y el cómo ser nuestra mejor versión es un discurso, muy constante a nuestro alrededor. Lo vemos en nuestras redes sociales, en terapeutas que surgen constantemente. Vemos cómo en las consultas psicológicas y en otro tipo de terapias, acuden un gran número de personas que han intentado ser alguien más y que realmente no lo han logrado. Pero hay que entender que la lucha contra nosotros mismos se convierte en un derroche total de energía porque es un proceso bastante desgastante, muy frustrante y lleno de gran dolor y sufrimiento. Primero porque es un proceso que nunca se acaba, es un proceso de lucha constante contra quién eres, es un proceso donde te vas dando cuenta que quieres implementar unos cambios en ti mismo, pero lo que haces es anular totalmente quién eres y entonces regresas nuevamente a tus viejos patrones, lo que es bastante frustrante y es un dolor profundo porque es como una lucha contigo mismo que no acaba. Entonces, primero es importante que reconozcamos que todos tenemos un sistema operativo diferente. ¿Cómo así que un sistema operativo? Nosotros no somos máquinas, ¿cierto? Pero quiero plantearlo así para que me puedas entender mejor. De cierta manera, todos tenemos una forma de ser y de ver el mundo, de pararnos, de situarnos frente a las situaciones que nos duelen, frente a las situaciones que nos gustan, la manera como nos relacionamos o vemos el mundo en relación al trabajo, al dinero, a las relaciones, a los hijos, a los hobbies, y todo eso se puede traducir como si fuera nuestro sistema operativo, lo cual quiere decir que esos paso a paso que a veces encontramos en redes sociales o que empezamos como a implementar en nuestra vida como si fueran unas recetas culinarias que simplemente vamos siguiendo tal cual nos las presentan. O peor aún, la comparación constante con la vida de otras personas y la forma de ser de otros, nos van a llevar a que esto no es la mejor alternativa para tanta variedad de sistemas, es decir, para tanta variedad de personas.
Y lo que queremos hablar aquí es de la singularidad, porque lo que a mí me puede servir, pues no necesariamente a ti también te va a servir. Entonces es necesario que construyamos nuestra propia fórmula para estar en el mundo, para relacionarme, para mirar realmente a mí qué me fortalece, qué me mejora, qué evoluciona en mí, y que a veces esas cosas al otro ni siquiera resuenan con él, o eso pues no lo conecta. Entonces lo más importante que tenemos que tener claro es que ese sistema operativo que hay en ti, pues primero funcione. Y que segundo, pues que puedas adaptarte y digamos que manejarte o estar en el mundo de la mejor manera posible. La lucha constante contra uno mismo, pues es una batalla muy agotadora y sin fin. Y lamentablemente, pues ha sido un proceso que se ha venido presentando desde mucho tiempo atrás, porque siempre nos han presentado una idea de que hemos sido defectuosos, de que no somos suficientes, de que es necesario transformar muchas cosas de nosotros para agradar a los demás, para ser aceptados, para conseguir una pareja. A veces hemos escuchado discursos como, ay no, vas a cansar a las personas, mira, ¿por qué eres tan intenso? Qué pereza esa forma de ser tuya, no te van a aceptar en ningún trabajo. Hay como un discurso ahí latente que se ha venido presentando desde hace mucho tiempo, donde se ha obligado a pensar a las personas en forma de defecto, ¿cierto? De que somos defectuosos, de que hay algo que nos falta, de que hay algo que no está totalmente bien, y que es necesario tapar eso para que los demás no lo vean, para que los demás no se aburran, para que no se cansen, y para que de cierta manera no se pierda como el amor de esas personas. Entonces ese discurso se queda muy apuntalado en nosotros y se convierte en esa batalla de sin fin, porque finalmente queremos luchar contra lo que somos, pero no logramos hacer cambios. Y como les decía, muchas veces caemos es como en un autoengaño, evitando ver nuestro lado oscuro, esa parte de nosotros pues que nos desagrada totalmente, y que son esos defectos que a veces ni queremos reconocer ni ver. Pero lamentablemente te tengo una noticia, y es que tus miserias también forman parte de ti, y pues son bastante fuertes, tanto así como la parte buena. Entonces muchas veces nos empeñamos en querer cambiar esos aspectos de nuestra personalidad o de nuestra vida que no nos gustan o nos incomodan, y lo malo es que recurrimos a esas malas estrategias como la comparación. Sufres cuando te comparas con los demás y te sientes presionado para encajar en un estereotipo, digamos que de éxito o de perfección, que no es propio de ti. Te sientes mal cuando te comparas, por ejemplo, con tu vecina, la que está súper delgada, tiene éxito en el trabajo, o que parece que tiene una vida familiar perfecta, y ves que tu vida no se acomoda o no cumple ni en lo más mínimo esas expectativas. Pero estás desconociendo algo, y es que cada persona es única y tiene su propio camino, sus propias fortalezas y sus propias debilidades también. Además, cuando te comparas para perder, porque el pasto del vecino siempre parece más verde. ¿Cómo así? Lo que ocurre normalmente con la comparación, pues es que estamos idealizando las características o ciertos elementos de la vida de la otra persona. Es decir, que adoptamos una posición inferior con respecto al otro, nos infravaloramos a nosotros mismos, a nuestras capacidades, a nuestros logros y lo que tenemos. Aparte de que la comparación se vuelve un acto automático y terminamos haciéndolo sin pensar, lo que se vuelve todavía más dañino para nosotros, porque no somos conscientes del autosabotaje que nos hacemos. Cuando nos comparamos, lo hacemos desde esa parte más visible o más superficial, pero no tenemos en cuenta qué hay debajo. Tendemos a no ver las penas del otro, pero sí conocemos muy bien nuestras propias derrotas. Imaginemos, por ejemplo, que, no sé, un compañero del trabajo ha terminado, no sé, alguna tarea o alguna labor que le pusieron a tiempo, pero nosotros no.
Entonces allí comenzamos como a realizar esas comparaciones dañinas para nosotros del tipo, por ejemplo, mi compañero es mejor que yo, o yo no soy igual de eficaz y de capaz, yo no merezco este puesto tanto como él o como ella, ¿cierto? Cosas así. Pero quizás la situación actual de nuestro compañero es diferente a la nuestra, entonces es importante tener en cuenta o mirar toda la historia completa, pues para uno llegar a un punto de comparación, porque muy posiblemente, no sé, en este caso del compañero, él tuvo otras situaciones o yo tuve otras situaciones que no me permitieron terminarlo, estaba muy ocupado, tuve muchas reuniones, un montón de cosas que pueden afectar el proceso, pero que nosotros terminamos obviando simplemente por enfocarnos en una sola cosa, que es el éxito o el objetivo que el otro consiguió. Yo creo que los psicólogos nos quedaríamos sin trabajo si uno se tomara la tarea de aceptar y de abrazar todo lo que somos, sin tener que estar buscando todo el tiempo encajar en un lugar en que uno no pertenece, o si mejor uno supiera o aprendiera a sacarle provecho a todo lo que uno tiene. Entonces, si finalmente pudiéramos aceptar que no vamos a ser, no sé, la chica alta de ojos azules o la buena persona que siempre está dispuesta a todo, yo creo que tendríamos un buen pronóstico, porque primero, pues vamos a dejar de seguir negándonos a quienes somos, y segundo, vamos a dejar de sentir tanta angustia por tratar de alcanzar unos ideales que ni siquiera son los nuestros. La pregunta que cabe hacerse cuando te des cuenta de que estás en el modo de lucha contigo mismo es: ¿para quién o para qué hay que ser otro u otra persona? Alguien en algún momento de tu vida te hizo creer que no era suficiente y que tenías que hacer las cosas muy bien para que fueras importante, para que contaran contigo, para que hicieras sentir orgulloso a alguien más. Pero la gran mentira es pensar que si eres más perfecta, serás más feliz o llenarás un vacío interior. Lo cierto es que solo te estás acomodando a unas formas de alguien más que te alejan de tu verdadero ser, de lo que realmente te apasiona y de lo que te gustaría construir como tu propia realidad. A veces la comparación, hablando del mismo tema de la comparación, nos lleva o la utilizamos con esa idea de alcanzar la perfección. Pero tenemos que tener cuidado con esa perfección, dado que genera unas altas exigencias en nosotros y terminamos por no estar conformes nunca con lo que hemos conseguido ni con lo que somos. Realmente la perfección es una trampa la cual nos lleva a estar constantemente en el hacer. Sufres por no conocerte. Yo creo que el autoconocimiento ha sido de las cosas que más hemos hablado en este podcast, porque realmente es algo fundamental en nuestra vida. Y es que cuando tú logras identificar de manera sincera cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, tus virtudes, tus defectos y también tus sombras, te abres a la posibilidad de explorar todo eso que es tuyo y que te hace ser tú, para transformar tu vida a tu favor. Por ejemplo, es como si un entrenador de fútbol, en lugar de aprovechar las habilidades de una jugadora como defensa, la quisiera hacer jugar en otra posición como portera. Probablemente con este tipo de cambios, en la mayoría de los casos, pues el equipo se va a resentir y ella no va a poder brillar por sus habilidades, porque realmente está haciendo algo que no le corresponde y en lo que ella no brilla, no es bueno para eso. Reconocer realmente lo que te ha pasado y darte cuenta de cómo funciona eso en ti te va a llevar a aceptar tu propia identidad y a reconocer quién eres. Así que no huyas a ti mismo y sobre todo emprende el camino de aceptación propia, pues para sacarte más partido. Dentro de mi proceso personal, el autoconocimiento ha sido de las herramientas más importantes y que más han influido, más han cambiado mi vida, porque tuve una época de mi vida hacia atrás en donde mi autoconocimiento era muy poco, y cuando empecé a conocerme, a entender qué pasaba en mí, yo sentí que pude conectarme mejor conmigo misma, con lo que hacía, con lo que me rodeaba.
tuve como una conexión más genuina con las personas porque empecé a mostrarme como yo era y no como a ellos les gustaría que fuera. Empecé a descubrir ciertas como habilidades o dones que tengo y que en algún momento eso ni siquiera se me había pasado por la mente. Entonces, yo creo que todo parte desde el autoconocimiento y desde ahí es que uno va avanzando hacia muchas otras herramientas o estrategias que puedan ir como nutriendo nuestra vida. Y creo que esa ha sido pues como mi razón también de estar aquí, de compartir estos episodios y todos estos audios con ustedes, porque realmente el conocerte te abre las puertas a muchas otras cosas, a otras posibilidades que la vida también te ofrece, porque empiezas a estar conectado como con otra energía, una energía más propia. Entonces realmente todo empieza desde ahí, desde la posibilidad de conocerte y qué puedes hacer con eso, o sea, cómo vas a empezar a transformar tu vida ya teniendo ese conocimiento y ese saber de ti mismo para que empieces como a sacarle provecho, que era lo que veníamos diciendo. A veces cuando hablamos de cambio surge la duda de si es posible realmente cambiar o si siempre seremos los mismos. Y para entenderlo de una manera sencilla, pues podemos usar el ejemplo como de un celular. Cuando tú compras un celular, pues este viene con unas aplicaciones básicas y a veces hasta pues aburriditas que uno no ni necesita ni utiliza. Pero con el tiempo, pues uno empieza como a descargarle las aplicaciones que lo empiezan a hacer como ya diferentes, más atractivo, que nos guste más, ¿cierto? Pero entonces la pregunta ¿es el mismo teléfono que compramos? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Y eso mismo pasa contigo. Si tú cambias algunas cosas en tu comportamiento, ¿has cambiado tú o eres la misma persona? Mi opinión es que si haces cosas diferentes, has cambiado, pero sigues siendo tú. Es decir, siguen teniendo tu misma esencia. Sin embargo, hay ciertos aspectos de nuestra personalidad que son más difíciles de cambiar, como son todas como esos defectos o esa sombra en nosotros. Y yo creo que la verdadera sabiduría consiste en aceptar qué cosas podemos cambiar y qué cosas no, para no quedarnos como en esa lucha contra nosotros mismos, en una batalla que es totalmente imposible, que no avanza, que antes vemos que pareciera que retrocedemos en ese proceso de hacer como esos cambios impuestos. Entonces es importante pues investigar y mejorar, pero sin exigirnos esos cambios estructurales que simplemente no son posibles o que no encajan ni siquiera con nuestra esencia ni con la dinámica de nuestra vida. Entonces, de esta forma podremos vivir de una manera pues como más plena y en armonía con nosotros mismos. Bueno, ¿y por dónde empiezo mi camino de aceptación propia? Lo primero pues es reconocer que estamos de modo de lucha contra nosotros mismos. Y segundo, empezar después de ahí con más calma y con más serenidad y sinceridad sobre todo, empezar a conocernos. Y yo creo que aquí llega un momento de exploración total porque es el momento donde uno empieza a conjugar verbos. Es decir, a ensayar, a probar, a conocerse en otros ámbitos en los que nunca se había dado la oportunidad de explorar, a hacer esas actividades que en algún momento nos llamaron la atención, que queríamos hacer, pero por el motivo que sea no los terminamos haciendo. Entonces es como muy de conectar con la emoción y con las pasiones, ¿cierto? Es empezar a conocer qué nos gusta, qué no nos gusta y a veces no tenemos claridad sobre esto, por lo tanto es un momento de explorar, es un momento de ensayar. Porque como les decía y les estaba diciendo, uno a veces no se conoce totalmente, entonces no sabe ni siquiera qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Entonces es un tiempo para explorar. Luego de que hayamos reconocido cómo somos, es necesario darnos un tiempo como para hacerle un poco de duelo a todo aquello que sabes que no serás. El romper con una idea que has ido construyendo en tu cabeza desde hace mucho tiempo de cómo deberías de ser puede generarnos al principio como miedo, tristeza o rabia, pero al hacerlo reconocemos que nos hemos ido como limitando a nosotros mismos por solo ver un único camino
Y esto va haciendo que nos abramos como a lo nuevo, haciéndonos un poquito de campo a una nueva versión de ti que pues ha sido una versión que realmente siempre te ha acompañado, pero que ahora puedes ver con otros ojos, como con ojos de más compasión, con ojos de más paciencia, de más tolerancia. Entonces tómate como unas pequeñas vacaciones de querer cambiar y prohibirte hacer como esos cambios durante ese tiempo donde estás haciendo duelo, donde estás reconociendo que hay cosas que aunque nos duelan, hace parte de nosotros y también como aprovechar esos espacios para reflexionar sobre cuáles son tus verdaderos deseos, cuáles son tus verdaderas metas, cuáles también son tus limitaciones como ser humano. Y vas a ver que desde ahí vas a poder empezar a tomar digamos que un siguiente ciclo con más tranquilidad, con más paciencia y sin estar exigiéndote como tanto a ti mismo de cómo se supone que tienes que ser. Ya después puedes tomarte ese espacio para investigar cuál sería como tu zona de desarrollo proximal, es decir, como todos esos aspectos de tu vida que puedes mejorar y que puedes empezar a trabajar en ellos, pero si te encuentras obviamente constantemente como chocando contra la pared, convirtiéndose como en un calvario para ti, pues es posible que el verdadero cambio sea dejar de querer cambiar en eso, ¿cierto? Es unos momentos también como muy de observación. Listo, ¿qué quiero cambiar? ¿Esto me sirve? ¿No me sirve? Lo quiero incluir como en esta versión o en esta construcción que estoy haciendo de mí misma con lo que parto y con lo que quiero agregar. Entonces es un tiempo de reflexionar, de observarnos. Para esto también podemos hacer uso, por ejemplo, del aprendizaje vicario, que se refiere como a abstraer todas esas habilidades de esas personas que son los mejores en un tema, ¿cierto? Todos aquellos que son buenos en algo especial y que ya han tenido su propia historia, su trayectoria y que nos pueden compartir qué ha sido ese trasegar de su vida en esos aspectos, qué los hace ser buenos, cuáles son las habilidades y qué han hecho para llegar al punto en el que están. Y desde ahí obviamente podemos tomar o inspirarnos de esas cosas o esas historias, porque obviamente esto es útil solo hasta cierto punto, porque pues no todas las cosas se pueden copiar, ¿cierto? Hay cosas que solo pertenecen a la esencia de esa persona, por eso se llama inspirarse, ¿cierto? No vamos a copiar, simplemente que ellos se vuelvan un modelo que nos pueden ayudar en ese desarrollo que queremos pues como realizar y obviamente teniendo muy presente que es un cambio que nosotros por elección propia hemos tomado. Y por último, pues solo nos queda encarar nuestro futuro sin miedos ni autoengaños y aceptando la imperfección que nos compone como seres humanos. También podemos simplemente como empezar a quitarle un poquito la visión negativa que tiene el defecto, porque cuando empezamos a trabajar en ellos lo que hacemos es convertirlo en virtudes. Por ejemplo, hay personas que uno podría decir no está tan inseguro, qué pereza, tan desconfiado, todo el tiempo está dudando de las personas y puede que eso en un ámbito familiar pues pueda incomodar y sea maluco pues como dentro de la dinámica, pero seguramente esa persona si es llevada con ese supuesto defecto transformado a una virtud pueda ser un muy buen supervisor de seguridad en una empresa, porque esa desconfianza seguramente le va a servir mucho en este cargo para poder estar alerta, para que no falle ningún proceso de seguridad. Entonces es solamente cambiar un poco el chip y la mirada que tenemos sobre los defectos, reconocer que a veces en el defecto lo que hay es un poco de exceso de ese comportamiento y retirarlo un poco para que esto se vuelva una virtud. Entonces, realmente esto es lo que queríamos dejar en el episodio. Espero que hayas encontrado como útiles las reflexiones que hemos compartido hoy sobre la idea de ser nuestra mejor versión, eso entre comillas.
y que porque a veces no es una buena idea simplemente quedarnos en un proceso de lucha constante. Recuerda que no hay una fórmula única para ser feliz y que lo importante es reconocer nuestra singularidad y construir nuestra propia fórmula para funcionar en el mundo. Aceptas tus imperfecciones y trabaja en tus fortalezas. Enfócate en lo que te apasiona y sobre todo disfruta el proceso de convertirte en ti mismo, pero siempre siendo fiel a quien eres en tu esencia. Si te gustaría dejarme algún comentario o qué te pareció este tema, pues obviamente puedes escribirnos acá mismo o puedes enviarnos un correo a palabrasvitamina@gmail.com. También puedes dejarme tus sugerencias sobre algún tema en particular que te gustaría que habláramos en este espacio. Eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte. Déjame un comentario con tus opiniones y sugerencias. Si tienes algún tema del cual quisiera que hablaras en este espacio, puedes dejarme un mensaje aquí mismo o puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @palabrasvitamina. Gracias por darte este espacio conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.